Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Ahora lo van a ver en la sesión bastante planita, 0,15 de avance. El índice general se queda en 11.734,7. Algunos valores han aprovechado el día, no demasiado. La que más sube, IAG, 1,92, Robi, 1,72 arriba, Iberdrola, 1,59 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Arcelor pierde 3,49, Repsol pierde 2,90 y Bankinter 1,79. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que formarán parte de la tertulia de análisis económico, esa que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico vamos a tratar de cómo la subasta del Tesoro que ha tenido lugar hoy demuestra que las letras a 3 meses han vuelto al 3% de rentabilidad. Bueno, pues eso no lo esperábamos después de los días anteriores y de cómo parecían evolucionar los tipos. Y hablaremos también de que parece que hay pista libre para rebaja de tipos en el Banco Central Europeo en su próxima reunión, porque hasta uno de los halcones, el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, pues ya cuenta con ello. Dicho esto, les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha, con un día lluvioso, viniendo la verdad es que sí, a colaborar contigo aquí con ganas. Don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes. Pues muy buenas también aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos para lo que toque. El IBEX da la sensación de que se ha quedado sin estímulos y ha sido un día plano con poco interés, ¿no? Bueno, hemos tenido una jornada de menos a más, es decir, la bolsa ha subido, yo creo que impulsada bastante por cómo se veía que la bolsa americana venía también con subidas iniciales, ¿no? Que es donde está ahora mismo. Que parece que el entorno de España con respecto a Europa sigue siendo de tener una bolsa que lo está haciendo bastante mejor, ¿no? Tenemos la bolsa junto con la bolsa alemana, que es también de las que más se aproxima a la española, pero el resto, la francesa, la italiana o incluso la inglesa, su recorrido en lo que llevamos de año es bastante regular, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que en España sigue pesando muchísimo el sector financiero y el sector financiero sigue subiendo, ¿no? Mientras que sigamos así, vamos a ser una bolsa de referencia, por lo menos en rentabilidad este año. Enrique. Sí, hablábamos hace unos días de la bajada de todas las cotizaciones bancarias. Bueno, pues hoy la bolsa ha subido también gracias al empuje de los bancos. Básicamente, todos estos paquetes de estímulos, como el que conocimos en China la semana pasada, tienen un impacto muy súbito. Recordemos la frase en el 2012 de Mario Draghi: todo lo que sea necesario para salvar al euro. Tuvo un efecto fulgurante, pero luego hay que hacer la digestión de todo eso, es decir, luego vuelven las aguas a su cauce y no superas una situación bancaria adversa como en 2012 o un paquete de estímulos en la bolsa china de una forma sostenida. Hay que ir a los fundamentales, y los fundamentales en España, pues estamos en un momento de impasse, si a eso le sumamos la situación política y unos presupuestos sin fin, todos los temas que vamos a abordar hoy aquí, pues un día Muy bien, vamos entonces al recorrido de la subasta de las letras del Tesoro, porque las que son a 3 meses han vuelto a un 3% de rentabilidad, y eso es un poco imprevisto. Enrique. Es imprevisto, pero bueno, el mercado tiene estas cosas, ¿no? El mercado a veces nos sorprende con unas décimas arriba en renta fija, en renta variable hablamos de porcentajes o de figuras, y básicamente, bueno, pues esa subida de rentabilidad a 3 y 9 meses, lo que podemos intuir es que hay un cierto, digamos, a corto plazo hay más dudas que a largo plazo. Hay un fenómeno que es la inversión de la curva de tipos, y la inversión de la curva de tipos no tiene nada que ver con el hecho de invertir. La inversión de la curva de tipos es que lo normal es que la rentabilidad sea mayor a más largo plazo por el principio de subestimación de capitales presentes respecto a los futuros, por el riesgo, y que a corto plazo pues te paguen menos. Cuando ocurre lo contrario, cuando te pagan más a corto plazo que a largo, es que la interpretación económica de ese factor es que a corto plazo las cosas están menos claras que a largo plazo.
y bueno, pues ha tenido su Anda, reflejo. Sí, yo también creo que hay un efecto subasta mismo, ¿no? O sea, que al final las peticiones en la propia subasta han ido bajando. Claro, ha ido indicando que quizás nos quedan muy pocas subastas, que el tipo de interés puede bajar mucho más, sobre todo viendo qué va a suceder con las próximas reuniones del BCE, y en ese caso pues hace que los que marcan el precio de las letras, que son los independientes, hayan decidido situarlo en este nivel frente a los que hacen las peticiones al precio de cierre, que son la mayoría de los que entran por el lado retail, ¿no? Entonces, pues bueno, estos ligeros ajustes en la subasta no es tampoco sustancial para indicar una situación en los tipos de interés. Antes de irnos a lo internacional, que hay temas importantes, vamos a hablar de la independencia en el Banco de España. Se ha filtrado una conversación del ministro Carlos Cuerpo con una de las consejeras del Banco de España, Judith Arnal. Ya saben que ahí hay una trifulca entre Escrivá y el ministro Cuerpo. Y en esa conversación filtrada, Cuerpo le dice a la consejera: debes renunciar porque necesito tu plaza para otra persona. Así funciona la independencia tal como la ven estos. Carlos Cuerpo, Escrivá, todos estos. Manda. Bueno, sabemos que vivimos en esto, en que están intentando situar en lo que son instituciones independientes a personas que cada uno sabe que son de su cuerda. ¿Sabes por qué? Porque el momento en el que estamos va a ser un momento de decisiones difíciles, donde probablemente todo lo que nos rodea y sobre todo el no tener una mayoría suficiente en el Parlamento va a provocar que estas instituciones además se queden ocupadas durante todo el periodo que tienes. Es decir, ahora pase lo que pase, si aunque tengamos elecciones anticipadas, aunque haya un cambio de gobierno, Escrivá va a cumplir su mandato. Entonces eso indica que cumplir su mandato, para hacerlo conforme él quiere ejecutarlo, tendrá que tener un consejo dentro del propio Banco de España que sea fiel a lo que él quiere establecer o el gobierno quiere mantener para el caso de un cambio de gobierno. Entonces, ante eso estamos viendo que lo que ocurre, y que más o menos también sabíamos que pasaba en épocas anteriores, ahora está saliendo en la prensa y está todo el día en los medios, claramente. Es que ahora estamos en guerra abierta, porque, por cierto, esta consejera, por terminar la novela, esta consejera no ha renunciado, se mantiene ahí, supongo que con el apoyo de Escrivá. Pues es decepcionante para mí, que soy economista, que el Banco de España siempre ha sido una institución de mucho prestigio, donde el cuerpo de inspectores del Banco de España era un cuerpo de inspección con unas oposiciones dificilísimas, con una serie de técnicos en plantilla de mucho nivel. Cuando ves este tipo de cosas, al margen del partido político al que pertenezca el ministro de Economía, sea de izquierda, derecha, arriba o abajo, producen rubor y producen vergüenza, porque ese tipo de cosas, cuando uno tiene en la vida que cesar a un consejero o va a ser cesado, pues no, la forma no es esa. Hay mecanismos mucho más dignos y no a golpe de telefonazo que lo que da es rubor. ¿Qué procedería? Pues yo creo que no sé si para una dimisión, pero desde luego para una rectificación potente. No la va a haber, ya se lo adelanto. Bueno, hablemos de la Reserva Federal. El debate ahora es si la Reserva Federal norteamericana va a recortar los tipos o no en el mes de noviembre. ¿Qué opináis? Pues hay dos preguntas. Una, hoy he comido casualmente con unos clientes de Miami y no está claro quién va a ganar, si Trump o Harris, y cada día cambian las tornas. Lo que está claro es que si gana Trump va a tirar de una política fiscal mucho más restrictiva, es decir, expansiva. Va a bajar los impuestos y va a dar alegría al gasto. Con lo cual la Reserva Federal, la otra palanca, que es la de política monetaria, pues tendrá que hacer una política monetaria restrictiva para compasarlo. Si gana Kamala Harris, pues en principio la política fiscal pues no va a ser tan expansiva porque tiene mayor propensión al gasto. Entonces, básicamente el consenso del mercado sitúa la probabilidad ahora de una rebaja de tipos en 25 pips, pero porque en 0,25, pero porque las expectativas eran muy superiores. Veníamos de un recorte de tipos jumbo, que le decían en el argot, de medio punto o 0,75. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Pues lo más probable es que recorten algo
pero pudiera ocurrir que no, porque el mercado laboral americano tiene mucha fuerza, se sigue generando empleo, los precios no están del todo contenidos, en Europa se ha venido un poco más abajo los índices de CPI, de inflación, y en Estados Unidos los precios no acaban de bajar y la fortaleza del mercado laboral es impresionante, con lo cual, ¿para qué vas a bajar los tipos? ¿Para echarle más leña al fuego? Banda. Sí, dentro del entorno político en Estados Unidos lo que tenemos es que la Reserva Federal se reúne la semana de las elecciones, es decir, tenemos elecciones americanas el día 8 y esa semana tienen la reunión de la Reserva Federal, no va a hacer nada. Y luego entramos en un proceso en el que, en el caso de que ganen uno de los dos, en el caso de que ganen... Uno de los dos va a ganar. Eso sí, bueno, veremos, pero porque acuérdate del caso de Bush, o sea, que uno de los dos probablemente gane. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras el nuevo gobierno no entre, que será el 21 de enero, probablemente la Reserva Federal, si no tiene necesidad, es decir, si por ejemplo empieza a haber datos fuertes de caída de empleo, se dispara la inflación, eso motivaría una intervención excepcional. Pero en una situación normal, como la que tenemos ahora mismo, y que parece que va a seguir así por unos cuantos meses, es decir, no preocupación por la inflación, no preocupación por el empleo y crecimiento económico en la economía americana, veremos que si toman una decisión será probablemente después de la toma después del nombramiento o de la jura del nuevo presidente americano. Bueno, vamos a hablar de China, que casi nunca lo hacemos, pero que, bueno, las medidas de estímulo del gobierno chino llevaron a un aumento del 11% de la bolsa y después a pinchar porque esos estímulos fiscales se consideran insuficientes. Lo hemos comentado antes, cuando un gobierno, en el país que sea, toma cartas en el asunto, eso se nota al día siguiente del mercado. Es decir, al final el gobierno no es el que manda, porque manda el mercado, pero el gobierno decide y tiene un... Entonces, en el caso de China, pues bueno, al margen de los problemas demográficos que pueden tener y un poco que han perdido su lugar en el mundo, que ya no es aquella fiesta en la que todo el mundo quiere estar invertido, aunque sea de una forma sin saber muy bien lo que hay dentro en esas estadísticas, ese momento se ha perdido y además pues tienen problemas que los han atajado con un plan de estímulos muy potente por parte del gobierno chino y eso pues ha tenido un efecto pues subida, pero no es suficiente, se está viniendo abajo. ¿Por qué? Pues porque los fundamentales son difíciles y son complicados, pues cambiar una serie de inercias que eso no lo solucionas a base de cheque. Vamos a ver lo que dura. Banda. Sí, yo creo que el principal problema de China sigue siendo las exportaciones y los acuerdos comerciales, ¿no? O sea, probablemente lo que estamos empezando a ver es el modelo chino de ser más expansivo, pendiente de también qué va a pasar con Estados Unidos, quién va a ganar las elecciones y qué puede pasar con esos acuerdos con Estados Unidos. Entonces, están preparando mediante esta serie de estímulos a la economía china para lo que venga, ¿no? Y se encuentran con que el mercado no está reconociendo ese esfuerzo, ¿no? Al ser unas decisiones impuestas y unas decisiones que lo que buscan es situar a la economía china en donde el gobierno chino quiere, lo que ahí marca también es que lo que el gobierno chino quiere no va a ser lo que quiere la economía mundial. Tienen que ajustarse y jugar con eso. Les está costando mucho, como les ha costado siempre, y yo creo que sí que la bolsa ha reflejado un poco esa situación, ¿no? Tenemos una bolsa que, con respecto al histórico, presenta muchísima más volatilidad, ¿no? Hemos tenido un par de días de subidas de por encima del 10%, hoy de hecho está subiendo casi un 5%, o ha subido, y frente a la caída de ayer, y lo que estamos viendo es que esa volatilidad que tiene la bolsa china se debe más a la situación política que al hecho de la valoración de las compañías cotizadas. Bueno, ¿y en Europa qué? Se preguntarán, pues en Europa hasta los halcones más halcones del Banco Central Europeo están por transigir con una bajada de tipos inminente pequeña, eso sí. Sí, parece claro y mucho nos sorprendería a todos que no hubiera una bajada del 0,25. En eso parece que hay consenso. Ese 0,25 para situar el precio del dinero en el 3% va a ayudar tanto por el lado del consumo, de los hogares, el endeudamiento. No tiene nada que ver con el Euribor y me gustaría, aprovechando el carácter didáctico que tiene el programa, para separar lo que es el Euribor del tipo de interés del Banco Central Europeo. El Euribor lo que refleja es
el tipo al que se prestan los bancos de Europa, el dinero, igual que la tasa LIBOR, pues es el London Interbank Offer Rate, ¿no? El tipo al que se prestan. El Euribor está repuntando hoy y, sin embargo, tenemos previsión de que van a bajar los tipos de interés. ¿Cómo se explica eso? Pues porque hay más tensión en el mercado. Es decir, tú ya no te prestas entre los bancos con la misma alegría y eso tiene un reflejo. Cuando bajen 25 pips, pues eso tiene un impacto positivo de cara a la financiación, de cara a que las empresas se puedan financiar más barato y bueno, pues es un poco de oxígeno. Bueno, especialmente para Alemania es necesario este recorte de tipos porque es de la economía que más sufre. Le está costando mucho ajustarse, es una economía que estamos viendo que en los últimos años tampoco tiene muchísimo de modernidad y está pues con todo su peso industrial buscando cómo recuperar peso en las exportaciones, cómo ser una economía más eficiente y realmente no lo estamos consiguiendo. De hecho, no lo está consiguiendo. De hecho, lo que vemos es que estos comentarios son más bien para presionar a la Junta del Banco Central Europeo para intentar que efectivamente esa bajada se produzca. Que yo creo que de hecho se va a producir, porque al final quien manda ahí claramente son los alemanes y los franceses y que ante esa necesidad pues lo van a ejecutar. Vamos con algún nombre propio. Naturgy. Naturgy presenta una resistencia formidable a los 24 euros. ¿A qué creen que se debe? Bueno, yo creo que Naturgy es una compañía que hablamos normalmente todas las semanas de ella, ¿no? Viendo cuál es el enfoque de los australianos, qué va a pasar con Criteria, si finalmente se va a subir o no. Eso marca que la compañía tenga mucho más peso por cosas que pasan fuera de su balance que por la situación de su balance. Es una compañía bastante limpia, con un negocio muy centrado, con una capacidad de producción eléctrica bastante amplia y eso indica que yo creo que tiene todavía recorrido, ¿no? Ya veremos. Y que el mercado, pues veremos cómo la sigue o la está penalizando como consecuencia de esta situación. Sí, está en un sector, está ahora mismo en el nivel de los 23, ¿no? Ha estado en máximos de casi 30, mínimos de 20 en los últimos tiempos. Está en un sector que tiene el favor del mercado, que es un utility, que es electricidad. O sea que por ese lado, perfecto. Luego es una compañía que tiene unos activos formidables. Viene de la época de Catalana de Gas, Unión Fenosa, todos esos activos son los que hoy en día se llaman Naturgy y de logotipo pues hay una mariposa ahí. Pero ¿qué ocurre? Pues que le falta un poco de sello corporativo, de identidad corporativa. Todos conocemos cómo se llama el CEO de Iberdrola. Yo no sé realmente cómo se llama el CEO de Naturgy. Entonces, cuando tú no tienes esa idea... Reinés, sí lo sé, pero quiero decir que no está en los medios. Entonces, cuando tú no tienes una imagen corporativa y un management muy identificado y alineado con los objetivos estratégicos, pues te quedas un poco al albur del mercado. Voy a dar un dato. El bono de Iberdrola se financia en un bono en Europa al 3 o al 3,5. Naturgy, si quiere hacer lo mismo, tiene que pagar un 5,5. Es demasiado, son 200 pips, un 2% de diferencia. Y realmente están vendiendo lo mismo, son comercializadores de electricidad. Bueno, pues queda mucho margen todavía para que se comprima ese diferencial y para que Naturgy clarifique su accionariado con el grupo de Criteria, con el grupo de los australianos y que se pongan todos a remar en la misma dirección. Bueno, hablemos de Repsol porque, bueno, Repsol es la segunda hoy en caídas, 2,90 abajo y da la sensación de que los inversores desconfían del rally petrolero, da la sensación de que no terminan de apostar por una subida clara de los precios del petróleo. Bueno, no sé si es eso o realmente que se ha agotado un poco esa subida, ¿no? O sea, al final tenemos que el petróleo está empezando a caer porque había llevado a estos máximos de los últimos meses como consecuencia de la situación geopolítica mundial y ahora vemos que Repsol ha tenido un recorrido bastante amplio y que ahora alguien puede hacer algo de beneficio después de haber ganado en estas semanas algo bastante con la compañía, ¿no? Entonces, yo no descontaría que esto sea una situación de largo plazo, sino que al final es un poco la volatilidad que nos marca el mercado en un momento en el que se trata de vender a aquellas compañías que han subido y que el mercado está definiendo como compañías que son ganadoras. Sí. Pues me sumo al comentario y a la valoración de Antonio y por ampliar un poco, el mercado del petróleo es un mercado realmente complejo. Tiene fenómenos como el contango, tiene fenómenos que hemos conocido como que valía cero, un barco petrolero, no sabías dónde llevarlo. Entonces, bueno, pues la volatilidad del petróleo es tal que tiene estas cosas.
Sí. No sé si tenemos más tiempo. Me gustaría que habláramos de CaixaBank. El FROB anunciaba pues que como está fuerte el valor, como hay potencial alcista, pues vamos a quedarnos con el porcentaje que tienen, 16,11 del capital de CaixaBank. Hay que decir que han hecho, no solo con CaixaBank, pero fundamentalmente con CaixaBank, 800 millones en dividendos. Y esa no es una buena manera de plantear la salida, ¿no? Bueno, estamos viendo que la intervención del gobierno en todos los sentidos es la principal con esta, ¿no? O sea, con CaixaBank, que estaba desde el principio invertido el gobierno, que hemos tenido y visto muchas acusaciones al gobierno anterior, que había tomado decisiones para que el FROB se hiciese cargo de esa situación mala que tenía el grupo con la compra de Bankia. Entonces ahora nos encontramos que efectivamente, ¿qué sentido tiene salir cuando ves que todos los analistas están diciendo que tiene un gran recorrido, que probablemente haya reestructuración y mayor valor y que está cobrando el dividendo? Pues bueno, ¿prefieren sacar el dinero de CaixaBank e invertirlo en Telefónica? No sé, no tiene mucho sentido. El FROB es el Fondo de Reestructuración Bancaria, que recordemos hace ya una década pues sirvió para sostener el sistema financiero español y hubo que entrar en el capital de los bancos para sostenerlos. Se fijó un periodo, un horizonte máximo de desinversión. Estamos cercanos ya, ese 2025, que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, llega el momento de salirse de una compañía. El gobierno no está para ganar dinero en bolsa. Yo creo que, salvo que tuviéramos un gobierno de sesgo ultraliberal y procapitalista, que no es el caso, tenemos un gobierno pseudocomunista, pues el gobierno no tiene que ganar dinero de esa forma. Tiene que ganarlo el particular o el mercado o las empresas. Entonces, yo creo que sería un buen momento para salir, para no justificar el que me quedo en base a que he ganado un dividendo que es insignificante para el sector público español, porque eso es irrelevante ese importe, y creo que hay más razones de contenido político de no salirte porque sujetas a una compañía como la Caixa, que tiene un brazo inversor llamado Criteria, y en todo lo que está Criteria de alguna forma yo tengo algo o mucho que decir. Entonces, ese tipo de contubernios, pues a mí, como ciudadano de a pie, no me gustan. Bueno, hablemos de la gran novedad. Dentro de 2 días se producirá el debut en bolsa de Europastry. Y el valor que estiman de salida de esas acciones es en torno a 16,5 euros. ¿Qué os parece? Bueno, llevamos tiempo sin salidas a bolsa. ¿Qué es lo que tiene la bolsa española? Pues bueno, un objetivo de empezar a ganar volumen, tiene que buscar compañías que tengan referencia y que puedan representar cuál es la situación de la economía española, y esta es una de ellas, ¿no? O sea, lo que realmente es una oportunidad para compañías saliendo a bolsa. Hemos hablado las últimas semanas de unas cuantas que están ahí pendientes, pero que no se han atrevido por la propia volatilidad del mercado, ¿no? Entonces, el precio, pues bueno, se tendrá que ver, se ajustará. También se va a colocar una parte mínima del valor de la compañía, por lo tanto, puede servir de referencia para hacer adquisiciones, puede servir de referencia para reducir deuda y puede servir de referencia para que efectivamente un sector como como este, que no está representado en la bolsa española, pues empiece a tener algún representante. Claro. Recordemos que es una OPS, una oferta pública de suscripción de títulos, no es una OPV como lo que hemos comentado en el caso de Sabadell y BBV, que tú ofertas una oferta pública de venta. Entonces, en la OPS, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo que ha hecho Europastry, sentarse con los bancos colocadores, decir a qué precio me lo compras, que ya ellos lo saben, a qué precio va a salir, compran ese papel y empezar a cotizar. Un sector difícil, porque tiene competidores, todo lo que son las masas congeladas y ultracongeladas difíciles, como está Bimbo, que lo está pasando mal, y algunas más. Veremos qué dice el mercado. Bueno, quedan 2 días, o sea que eso lo despejamos enseguida. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos 2 señores por sus opiniones y su presencia en el programa, y a ustedes por su interés y su atención. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.